Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno. El propósito de Dios para su pueblo es que su pueblo ande. No desea el Señor un pueblo estancado, porque es su pueblo. Andar es la señal de crecimiento. Los niños, a medida que van creciendo, es la misma medida en la que aprenden a andar. Pablo conocía este principio espiritual y sabía que el deseo de Dios era el crecimiento de su pueblo, es decir, que su pueblo andara. Te pregunto, ¿estás andando en Dios? El apóstol Pablo oró así por la iglesia a los colosenses. Colosenses 1, 9 al 14. Por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad, en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios, fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y largura de ánimo, con gozo, dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Toda esta riqueza de esta oración, ¿la ves aquí? Amargados, en depresión, en derrota, algunos en pecado. No estamos aquí, porque no estamos andando. Dice, andar como es digno con toda humildad, soportándoos con paciencia los unos a los otros. La palabra paciencia es la capacidad de sufrir desgracias y adversidades o cosas molestas y ofensivas con fortaleza, sin quejarte ni rebelarte. Pablo oraba por Colosas, por sabiduría, conocimiento espiritual para andar. O sea, no decía quiero este conocimiento, esta inteligencia para que seáis más sabios que los... No, es solamente para que andéis como es digno. Porque Pablo sabía que Dios quería el crecimiento de su pueblo. La paciencia es la virtud de sufrir, tolerando las contrariedades y adversidades con fortaleza. De ahí la palabra paciencia, ciencia de conocimiento.
El apóstol pide conocimiento y paciencia para guardar la unidad en el vínculo de la paz. Lo que el apóstol quiere hacer es cuidar la unidad del cuerpo. ¿Sabes por qué quiere cuidar la unidad del cuerpo? Por amor a la cabeza. ¿Quién es la cabeza de la iglesia? ¿El pastor? Jesús. Todas las divisiones en la iglesia, aparte que no sean por verdades fundamentales del Evangelio, vienen por niñerías, por puestos, por querer ser, llegar a ser, que te nombren, que te pongan. Pero Pablo, lleno del conocimiento de su voluntad y sabiduría, pedía que esta sabiduría y voluntad la recibiese el pueblo para que anden en unidad. En pocas palabras, en madurez. Pablo dijo: cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, razonaba como niño, pero cuando fui grande, dejé lo que era de niño. Tú me puedes decir: pastor, yo he crecido. Y yo te digo: ¿has dejado lo que te identificaba como niño? Estamos predicando, por favor. ¿Has dejado lo que te identificaba como niño? Porque Pablo dice: cuando fui grande, dejé lo que era de niño. ¿Qué hace un hombre y una mujer que ha madurado? Dejar lo que era de niño. Pablo oraba: sed llenos del conocimiento de su voluntad y sabiduría para que andéis en unidad. ¿Sabes? Dios ama nuestro crecimiento. No quiere Dios que te estanques en ninguna área de tu vida. Dios quiere que crezcas, que avances. Solamente eso se puede hacer al lado de Él. No podemos madurar y crecer fuera de la presencia del Señor. Solamente en la presencia del Espíritu Santo es donde podemos crecer. Dios ama nuestro crecimiento, nuestro avance en conocer su voluntad, nuestro avance en conocer las Escrituras, nuestro avance en nuestro amor por Él, nuestro avance en nuestro amor por las almas y nuestro poco amor o nada a nuestro nombre y reputación. Dios no está interesado en hacerte famoso. Sí, Señor. Muy bien. Hace poco me dijo un hermano: ¿por qué no me llevas contigo en esas convenciones grandes para que me conozcan? Dije yo: ¿y para qué quieres que te conozcan? ¿Quién te necesita a ti? ¿Quién te necesita a ti? Tampoco me necesitan a mí. Si yo voy es por el don que Dios me ha dado. Si no me dara ese don, en casa estaría. Porque no me necesita a nadie. Necesitan a Jesús. Muy bien. Escucha esto que te voy a decir. Un niño travieso en casa es una alegría. Un niño en la iglesia es una amenaza. Muy bien. Sí, Señor. Gloria a Dios. Lo repito, un niño en casa es una alegría. Un niño en la iglesia es una amenaza. Es muy penoso ver hombres con canas que son niños en la iglesia. Dios quiere que crezcas con el crecimiento que da Dios, avanzando en tu carácter en semejanza a Jesús. ¿Cómo puedo yo crecer en semejanza a Jesús? En dependencia del Espíritu Santo. Algo que dijo el apóstol Pablo: hijitos míos, no pequéis. Pero si alguno hubiese pecado,
Tenéis un abogado. ¿A quién? Date cuenta que dice, hijitos míos, denota amor, cariño y niñez. Además, no pequéis. Es como que le dices al niño, no toques la estufa. Todo el mundo sabemos que pecar es malo. Pero dice, no pequéis. Además, si pecáis, les da esperanza. Abogado tenéis. Pero luego Juan escribe y dice, os escribo a vosotros, jóvenes, porque habéis vencido al maligno. Date cuenta que el niño ya no es niño, se ha convertido en joven y ahora vence lo que antes le vencía. Está hablando de un crecimiento gradual, de niño a joven. Pero ahora escribe y dice, os escribo a vosotros, padres, porque conocéis al que es desde el principio. Un padre es una persona madura y que tiene fruto. Entonces, dice que conoce al que es desde el principio. Quiere decir que llevaba una larga comunión con Dios. Está hablando de un crecimiento gradual. Niño, joven, padre. Eso quiere Dios para ti y para mí. Dios quiere que te conviertas en padre. ¿Qué significa convertirse en padre? Que tengas fruto del Espíritu en tu vida. El fruto de Gálatas capítulo 5, amor, fe, dependencia del Espíritu Santo, mansedumbre, sometido al poder del Espíritu de Dios. Ahora bien, Juan vuelve a escribir y dice, os escribo a vosotros padres, porque conocéis al que es desde el principio. Os escribo a vosotros jóvenes, porque conocéis al Padre. Os escribo a vosotros hijitos, porque habéis vencido. Y digo yo, vamos a ver, aquí hablas de niño a joven y de joven a padre. Y luego escribes al revés, de padre a joven y de joven a niño. ¿Quieres que crezcamos o que no crezcamos? ¿Quieres que seamos padres o que seamos niños? Porque primero has escrito un crecimiento gradual, niño, joven, padre. Y luego escribes al revés, padre, joven, niño. Dice Juan, muy fácil, Pedro. Cuando digo de niño a joven y de joven a padre, hablo de tu crecimiento. Porque Dios quiere que crezcas, Dios quiere que avances, Dios no quiere que te estanques en tu vida espiritual. Él quiere que te parezcas más a Jesús. Pero cuando hablo de padre a joven y de joven a niño, estoy hablando de tu dependencia. Porque es imposible crecer si no dependes del Padre. Dios ama tu crecimiento, pero no ama tu independencia. No podemos crecer si no estamos unidos al poder del Espíritu Santo. Y eso es lo que Dios quiere, la unidad de la iglesia alrededor de Jesús. Nuestra unidad es Cristo, su nombre y su causa. Y yo creo que Dios, como ha usado esta iglesia, la puede seguir usando para que toda España vea que Aranjuez estamos unidos en su nombre y su causa. ¿Sabes? Había una unidad perfecta. ¿Cuántos creen que Dios ama la unidad? ¿Creen que Dios odia la división y ama la unidad? Voy a hacerlo de otra manera. ¿Dios odia el pecado y ama la santidad? Ahora, ¿Dios odia la división y ama la unidad? Pues te voy a hablar de un pueblo que estaba más unido que tú y que yo, pero a Dios no le agradó. Génesis capítulo 11. Dice la Biblia, el pueblo era uno. Su lengua era solo una lengua y trabajaban en una misma empresa. Dijeron ellos, levantemos una torre y hagámonos un nombre. No una torre para su nombre, una torre para nuestro nombre. Por si fuésemos esparcidos sobre la faz de la tierra, miraremos la torre, entonces nos acercaremos en unidad. Dios mío, qué unidad tenía este pueblo. Pero en esta unidad no estaba Dios, pues no se reunían alrededor de su nombre por su causa ni para su gloria, sino que estaban reunidos alrededor de ellos por su causa y para su gloria. ¿Y sabes qué dice la Biblia? Y miró el Señor y no le agradó. Vamos a ver, Señor, ¿a ti te agrada la unidad? Sí. ¿Y por qué no te agrada esta unidad? Dice Dios, porque no están alrededor de mi nombre, sino del suyo.
No quieren extender mi reino, sino su pequeño y estúpido reino. Y no estoy interesado en su reino, sino en el mío. No estoy interesado en su nombre, sino en mi nombre. ¿Sabes? ¿Me puedes decir, pastor, dónde estaba la rebelión? ¿Dónde estaba? Que estaban en unidad, no querían esparcirse, querían estar juntitos. ¿Dónde estaba la rebelión? ¿Qué dijo el Señor en Génesis 1:26? Creced y multiplicaos, llenad la tierra, sojuzgad. ¿Qué hicieron los de la Torre de Babel? No queremos llenar la tierra, queremos estar unidos. Queremos estar en un solo lugar. Y Dios quería poblar la tierra con ellos. Dijeron, hagamos una torre. Por si fuéramos esparcidos. Su centro no era Dios, sino la torre. Y a continuación dice, hagámonos un nombre. Su deseo no era el nombre de Dios, sino su propio nombre. Hay que tener un cuidado tremendo para qué trabajamos para Dios. Porque puedes usar su santo nombre para trabajar para tu propio nombre. ¿Qué hizo Dios ante esto? Dice el texto, descendió Dios para ver. Oh Dios. ¿Sabes? No le agradó a Dios lo que vio. Había cosas que agradaban a Dios ahí, ¿eh? Una sola lengua, una sola palabra y todos trabajaban en un mismo propósito. Porque eso es lo que Dios quiere en la iglesia. Dios no quiere que haya muchas lenguas, sino una. No quiere que tengamos muchos trabajos, sino uno. Y no quiere que estemos en división, sino en unidad. ¿Pero para qué? Entonces no es cuestión de unidad, sino de propósito en la unidad. Porque no todas las unidades las ama el Señor. La unidad del matrimonio Dios lo ama. La unidad de hombre con hombre es unidad, pero Dios no ama esa unidad. Entonces no es que Dios ampare y restaure y respalde todas las unidades. Hay que ver por qué se han unido. Dios es amor, pero no todo el amor es de Dios. Una mujer con otra mujer se pueden amar, pero ese amor no es de Dios. Quiero decirte que de la misma manera que hay un crecimiento que no es de Dios, hay una unidad que no es de Dios. Era una unidad que rompía los mandamientos del Señor y miró Dios y le desagradó. Nota esto, qué miedo que vea Dios lo que hacemos y le desagrade. Y lo peor es que cuando lo hacemos está hecho con maquillaje cristiano. Esta es la obra más peligrosa y difícil de detectar para el ojo humano, pero es la más sensible de todas las obras a los ojos de Dios. ¿Puede Dios tolerar que trabajes para Él buscando algún beneficio porque eres niño? Pero Él espera tu crecimiento. No va a tolerar ese trabajo en una inmadurez perpetua. Él mismo echará abajo la obra. Ellos trabajaban en unidad, rompiendo los mandamientos del Señor. Dios miró, no le agradó esa unidad y esa obra y dijo Dios, descendamos. ¿Cómo? Descendamos. Estamos ayunando, ¿verdad? 21 días. ¿Para qué? Para que Dios descienda. Señor, desciende. Todas las iglesias locales verdaderas del Señor desean que Dios descienda. Todo pueblo de Dios que ame a Dios de verdad, que lo tenga metido en sus entrañas, desea a Dios que descienda. Digo, yo quiero estar en la Torre de Babel. Dios va a descender. Dijo el profeta Isaías 64:1, oh, si rompiesen los cielos y descendieras y en tu presencia se escurriesen los montes. Todos deseamos nuevas visitaciones de Dios a su pueblo, nuevas misericordias de Dios, días de refrigerio en la presencia manifestada de Dios. Pues mira que hay un pueblo que va a recibir una visitación de Dios.
¿Cuántos quieren estar en la Torre de Babel? Dios va a defender. ¿Quieres estar? Nos vamos a la Torre de Babel. Pero que va a defender el Señor. ¿Y por qué no? No me habéis escuchado. ¿Va a descender Dios? ¿No deseáis ese descenso? No. ¿Te das cuenta que no todo lo que está unido es de Dios? Dice la Biblia, descendamos, pero a continuación dice el Señor, y confundamos al pueblo. Vamos a ver, Señor, aquí los papeles se cambian. La unidad es de Dios, la división no lo es. El orden es de Dios, la confusión no lo es. Este pueblo está unido y tú lo quieres dividir. Está en un mismo propósito y tú lo quieres confundir. ¿Quién se está comportando aquí como Dios? ¿El pueblo o tú, Dios? Dice Dios, yo. Porque no todas las unidades son de Dios, pues no están reunidos para mi causa y para mi gloria, sino que en esa unidad están rompiendo mi palabra, queriéndose hacer un nombre para ellos. ¡Wow! La palabra de Dios está siendo predicada. Ellos están unidos. Y Dios dice, si la unidad y el trabajo son principios míos, pero esa unidad y principios no funcionan sin mí, no son para mí, y si no están de acuerdo a mí, no son de mí. Y dice el texto que Dios confundió la lengua de cada uno y no podía entender cada uno a su compañero, y no entendiéndose en el lenguaje se separaron. Porque las divisiones vienen cuando no te entiendes con el otro. Dios sabe que toda la división empieza en el debate y en la confusión. Y empezó uno a hablar chino mandarín y el otro un español gallego. No se entendían. Descendió Dios para confundir. Por eso dijo Pablo a los corintios, 1 Corintios 1:10, os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa, que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Señor, te voy a presentar un pueblo que cumple 1 Corintios. ¿El qué? Babel. Están en un solo lenguaje, en una misma mente, en un solo parecer. Dice Dios, esa unidad no es mía, Pedro. Este pueblo estaba unido en una sola lengua, pero no prosperó. Primero, rompían los mandamientos del Señor. Y segundo, trabajaban para su nombre. Con esto termino. Te voy a hablar de otro pueblo. Después de que Jesús muere, se pasan 50 días. Y hay un pueblo en el aposento alto. Jesús les ha dicho, no salgáis de aquí hasta que el Espíritu descienda. Ah, que Dios va a defender también, como en Babel. Dios va a defender, el Espíritu va a descender. Pero ha dicho el Señor, no os mováis de aquí hasta que el Espíritu descienda. Y dice la Biblia en Hechos capítulo 2, y estaban todos juntos y unánimes. Eso es de Dios. La unidad es de Dios. Estaban cerca de Dios. Estaban ahí juntos y unánimes. Porque eso es lo que Dios quiere. Dios no quiere que haya divisiones en Aranjuez. No quiere que haya divisiones en el pueblo de Dios. Dios quiere que estemos unidos en un solo parecer, en una sola mente, en unidad. Sí, este pueblo estaba unido. Había unidad. Se parecen a la Torre de Babel, porque dice la Biblia que estaban juntos y unánimes. ¿Y cómo estaban los de la Torre de Babel? En una sola lengua, trabajando por una misma causa, y estaban juntos y unánimes. Pero qué parecidos, no eran parecidos, parecidos en la unidad, pero contrastes y contrarios en el corazón. Pues los de Babel estaban para romper un mandamiento del Señor, pero los del aposento alto estaban con todo lo contrario, cumpliendo con lo que Jesús dijo: esperaos aquí
aquí en unidad hasta que el Espíritu descienda de nuevo. La unidad no era rompiendo el mandamiento del Señor, sino todo lo contrario. El Señor les dijo: esperen ahí hasta que venga el Espíritu. Estaban unidos en obediencia a la palabra del Señor. ¿Y qué hacían? Dice la Biblia que oraban. Es decir, estaban unidos alrededor del nombre. ¿Porque a quién oraban? Oraban a Jesús. Entonces estaban unidos no alrededor de una torre, estaban unidos alrededor del nombre: Jesús, Jesús, Jesús. Porque toda unidad donde Jesús no sea el centro no es una unidad legítima, es ilegítima. Pues Jesús es el centro de la unidad. No es la torre de Babel, no es tu nombre, no es mi nombre, no es mi trabajo ni el tuyo, es la obra de Dios y su nombre. Estaban unidos alrededor del nombre, estaban invocando su nombre. No estaban ahí alrededor de su propio nombre o de su propia torre, alimentando su ego o sus propósitos, sino que estaban adorando su nombre, sujetos a su mandamiento y esperando el descenso del Espíritu. Y dice el texto sagrado del libro de Dios: y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento que llenó la casa. ¿Y qué es lo que pasó cuando descendió el Espíritu? Que dice que se posó sobre ellos como una lengua de fuego. En la torre de Babel Él confundió las lenguas, pero en el Pentecostés Él dio una lengua a todos. Se descendió sobre ellos como una lengua de fuego que se posó sobre cada uno de ellos. Los de Babel recibieron un descenso de Dios y los de Pentecostés otro, pero vaya diferencia. Los de Babel, Dios les cambió el lenguaje para que no se entendieran. Los de Pentecostés, el Espíritu se posó sobre ellos con una lengua de fuego. Empezaron a hablar en lenguas y lejos de no entenderse, dice la Biblia que había partos, medos, elamitas de Mesopotamia, 16 nacionalidades. Y dice la palabra que estaban asombrados, pues les oían hablar cada uno en su lengua natal y lo entendían, que hablaban de las maravillas de Dios. Lejos de traer confusión, esas lenguas trajeron comprensión de lo que hablaban los cristianos. Las maravillas de Dios. Vete a la Torre de Babel y verás al chino mandarín y al español gallego. ¿No se entienden? Vete a Pentecostés y estarán todos anunciando a los demás en su lengua natal las maravillas de Dios. ¿Te das cuenta? No hablaban qué maravillosos eran ellos, sino las maravillas de Dios. Todo en esta unión era en torno a Él, su gloria, a la obediencia a su palabra y al descenso del Espíritu. Este descenso no fue para juicio, fue para gracia. ¿Qué unidad estamos guardando? No voy a permitir que se creen grupos en la iglesia. Aunque estén maquillados del nombre de Jesús. Jesús no es un maquillaje, es un tatuaje. El maquillaje se quita con el agua, el tatuaje ya no. ¿Qué unidad estamos guardando? ¿Somos el pueblo de la Torre de Babel o el pueblo del Pentecostés? ¿Por qué estamos siendo un espejo para las iglesias de España? Estamos unidos, los obreros, el pastor, los hermanos, las hermanas, cada uno bajo mi autoridad pastoral, trabajando en unidad y bendición. Pero cuidémonos no que esa unidad no sea de torre, porque será tropezadero para la obra de Dios. Y Dios va a descender, pero va a echar bajo lo que hagamos. Cuidemos nuestro corazón para que nuestra unidad, nuestro avance y nuestra obra esté conectada a sus mandamientos, su palabra, honrando su nombre y que Él sea el centro y su nombre nuestra bandera. Termino con esto. ¿Sabéis que David venció a Goliat? ¿Os acordáis? ¿Con qué le cortó la cabeza? Con la espada de
¿Y qué hizo con la espada? ¿Se la llevó a su casa? Dice, la llevó al templo. No había templo, tabernáculo. La llevó al tabernáculo. ¿Sabes por qué? Porque él sabía que la victoria no era suya, era del Señor. Y dice, si tú has vencido, no me la llevo a mi casa, porque si hubiese vencido yo, en mi casa me pongo el trofeo. La llevo a la tuya, porque tú has vencido. Pero no solo eso, no solo la llevó al tabernáculo. ¿Sabes dónde la escondió? Porque la puedes dejar en el tabernáculo en cualquier manera, Pepe. En una esquina. ¿Sabes dónde la escondió? Dice la Biblia, detrás del ephod. ¿Sabes cuál era el ephod? Lo que usaban los sacerdotes para orar. La metió detrás de la oración. Porque todo lo que no se hace en oración, al final sale el relievo, sale nuestro ego y al final terminamos mal. Pero todo lo que está detrás de la oración se contempla en la casa de Dios para su gloria y para su honra y su adoración. ¿Sabe lo que dice la Biblia? Que pasó el tiempo y dijo David, me voy a la casa del Señor. Y le dijo al sacerdote, ¿tienes aquí alguna espada o algo? Dice, la espada de Goliat está detrás del ephod, la que tú dejaste, el que mataste en el valle de Ela. Dice, dámela. La cogió. Tiempo después, un gigante casi le mata. Le dedicó al Señor la espada de la victoria y el gigante murió. La cogió para dedicárselo a él y otro gigante casi le mata. Porque no es mantenerte humilde hoy y dependiente hoy y mañana creer que lo has hecho tú. Es siempre saber que por gracia lo ha hecho él. Mirad, estamos ayunando. ¿No veis más bendición? ¿Sabes qué se está derramando? ¿Recompensa nuestro esfuerzo? Gracias. Porque aún eso es por gracia. Yo le estoy diciendo, Señor, gracias por dejarme ayunar para ti. ¡Qué privilegio! El legalista diría, estoy ayunando, me tienes que... El hombre que entiende que Dios le ha salvado por gracia, dice, qué privilegio, estoy ayunando para ti. ¿Por qué me dejas a mí ayunar para ti? Y Dios derrama más gracia. Pues la gracia resiste a los soberbios, se derrama sobre los humildes. Es que hay secretos para recibir la gracia gratis. Y es saber que no la puedes comprar. Ese es el secreto. Lo que empieza con orgullo termina con humillación, pero lo que empieza con humillación termina con bendición. Entonces, número 1, un crecimiento según Dios en dependencia con Él. Número 2, esa unidad en torno a su nombre, su gloria, su reino, su persona, su majestad, con un celo por su nombre y su reino. Termino con esto. Dice Pablo, un cuerpo. Yo estoy ahí, sí, pero no individual. No eres un águila, eres un polluelo. Porque es un cuerpo. Un cuerpo. Su iglesia. Un solo espíritu. Ah, mi espíritu. No, el Espíritu Santo. Porque espíritus hay muchos, pero Espíritu Santo hay uno. Una misma esperanza. Ah, mi esperanza, lo que tengo yo. Dice, no, su cielo. Un Señor. ¿Quién? Jesús. Una sola fe. Ah, en este texto hay algo mío, por lo menos está la fe. La esperanza no es mía, es el cielo. El Espíritu no es mío, es el Espíritu Santo. El cuerpo no soy yo, es la iglesia. El Señor no soy yo, es Jesús. Pero hay algo mío, Pedro, hay algo mío aquí, es la fe. No, también te la dio la palabra. Así que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Por eso termina diciendo un solo Padre, que es Dios, que está por todos, en todos y por todos. ¿Y nosotros qué somos? ¿Pueblo de Babel o pueblo de Pentecostés? Levanta tus manos. Medita en tu corazón. ¿Por qué estás trabajando? ¿Por qué estás orando? ¿Por qué estás ayunando? ¿Por qué quieres venir a la iglesia? ¿Por qué? ¿Por qué mencionas su nombre? ¿Por qué quieres que Él te use? Guarda la unidad de la iglesia. Guarda la unidad del Espíritu. Aleluya. Jesús, alrededor de ti todo es para tu gloria.
No hay nadie como tú en el cielo ni en la tierra, ni lo ha habido, ni lo habrá. Tú eres nuestro Dios, nuestro Señor. Y la Iglesia de Aranjuez te decimos, estamos en un mismo espíritu, tenemos una sola lengua, queremos trabajar por una causa, pero no es creando nuestra torre. Es para tu gloria. Para tu gloria, Señor. Para tu honra, Señor. Para ti. Yo siento tu presencia en este lugar, Padre. Y siento la gloria del Espíritu Santo en este lugar. Siento su amor como se derrama sobre nosotros. Como su palabra nos enseña a invertir en nuestro corazón por causa de su gloria, de su reino. Oh Dios de Abraham, para que nos concedas lo que deseamos. Haznos desear lo que a ti te agrada concedernos. Oh Raboshi Tarabas